Muy rápidamente, ¿vale? Será una presentación muy breve, muy focalizada a complementar la información facilitada. La voz sabemos que ya lleva unos cuantos años en el mercado. Como comentaba, en el 2004 ya se estaban haciendo instalaciones en España. Empezó en España algunos años antes, en Europa pues a principios del 2000. Y ha sido una tecnología que se ha ido mejorando y que ha ido aprovechando, pues empezó obviamente por el picking, por ser el proceso más crítico en los entornos de almacén, pero que ese picking by voice o picking por voz que se ha comentado siempre, pues ya cubre muchas más funcionalidades como se ha comentado. ¿Vale? El motivo o el porqué está muy claro. Al principio solo se le pedía a esta tecnología que funcionara, que realmente lo que prometía pues fuera fiable y que ejecutara su trabajo correctamente. Pero hoy actualmente ya con el volumen de cifra de instalaciones a nivel europeo que hay de sistemas de voz, ya el cliente lo que busca es poder escoger entre distintas opciones, poder aplicar la voz a procesos inicialmente no previstos o no contemplados, ¿vale? A combinar esa tecnología de la voz con otro tipo de tecnologías. Y ahí es donde, por lo tanto, la voz todavía sigue teniendo mercado, ¿vale? No solo es para el picking. Por lo tanto, estamos entrando en sectores mucho más industriales, en líneas de producción, incluso superamos las fronteras del propio almacén o de esa operativa pues, de registrar solo los movimientos del almacén. No, podemos hacer un control de calidad, podemos hacer una supervisión de un trabajo o de un montaje, ir notificando qué actividad estamos o qué piezas estamos tocando, qué piezas cambiamos, etcétera. Y evidentemente la voz siempre se ha asociado, se ha vendido, como comentábamos, por aumentos de productividad, reducción de errores. Eso en épocas de bonanza era muy bueno y muy bonito y todo el mundo le interesaba. La parte buena es que la voz se sigue vendiendo también en época de crisis, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos optimizando procesos, estamos optimizando recursos, ¿vale? Y por lo tanto estamos sacando lo mejor de cada instante, de cada trabajo puntual. La voz no es una carga en todo el proceso productivo, sino que es un complemento que nos permite a nosotros reportar la actividad. El operario no pierde tiempo escribiendo en un papel, no pierde tiempo reportando en un terminal. Por lo tanto, la voz siempre es complementaria y puede facilitarnos el reporte de información, ya exista pues, o no puntas de extras de productividad a cubrir o no. Como contábamos, se está aplicando en almacenes, fuera de almacenes. Y aquí es donde empezamos a diferenciar tipos de aplicaciones en función de si es intensiva, o sea, si el uso de la voz es intensiva, exclusiva, podríamos decir. Por lo tanto, nos basamos en terminales como los mencionados de Vocolec, en que el operario está siempre hablando o escuchando. O podemos ir a soluciones mixtas en que la voz puede ser un asistente más, en que el operario necesita sí o sí una pantalla, poder ver unos datos estáticos, una fotografía y combinar esa actividad, esa interacción con el sistema informático con la voz. Ahí estamos hablando de soluciones ya solo asistidas por la voz, no en exclusiva. En entornos, evidentemente, como os comentaba, se ha avanzado, se ha ido a entornos productivos, a checklists de finales de línea de producción, en que verbalmente reviso todos los componentes y en lugar de hacer el garabato en la hoja de papel, voy confirmando verbalmente, he revisado cables, he revisado conexiones, he revisado pintura, etc. Puedo seguir escuchando pues, qué ítems me faltan por comprobar, puedo saltar, por lo tanto, de forma desordenada a mi actividad de chequeo. La voz, como bien nos ha dicho algunas veces algún operario, pues, bueno, es la secretaria personal en que nos permite trabajar más cómodamente, ¿vale? Desde el caso de ese señor que al fin puede dejar las gafas en casa, pues no tiene que leer en ningún papel, que se lo leen todo, pues todo eso son ventajas, ¿vale? Cuando hablamos de sinergias con otras tecnologías, pues estamos hablando precisamente de eso, de aprovechar y de integrar la voz. No solo voz y operario, sino voz y automatismos del almacén, voz con impresoras portátiles, con el lector de láser si se requiere en algún caso puntual, ¿vale? Llegando a disparar el láser verbalmente si queremos, ¿vale? Como Mazinger Z, láser, ¿vale? Con otras tecnologías podemos hablar de manejar o gobernar o como mínimo controlar pues, desde las transpaletas automáticas sin conductor que siguen al operario en su labor, ¿vale? El operario cambia de posición, confirma la ubicación, pues la transpaleta detrás suyo, ¿vale? Y todo eso pues, sincronizado verbalmente, con carruseles, pedir un cambio de posición, pedir una presentación de una estantería distinta, también lo podemos hacer verbalmente, con el mismo terminal que estamos haciendo.
Y evidentemente la parte importante, y de ahí el éxito de la implantación de la voz, es no solo comprar la tecnología de la voz, con eso no se acaba todo, ¿vale? Y aquí es donde, por ejemplo, CETES os puede aportar el know-how y la experiencia de muchísimas instalaciones muy variopintas a nivel europeo. Y estamos hablando de pues ofrecer la mejor interfaz. Quizá la solución pura de voz no es la más adecuada en un entorno de recepción de mercancías, donde la mercancía se me presenta de forma desordenada, donde una pantalla que me pueda presentar el packing list de ese camión que estoy descargando me puede servir de mucha ayuda para que yo verbalmente confirme las líneas conforme se me presentan, no como en teoría están informáticamente, ¿vale? Otra capacidad muy particular y muy efectiva es que esos diálogos que escuchamos no solo podamos cambiar la velocidad de ese diálogo o el tono de la voz, sino que también podamos cambiar el diálogo en sí. Si yo soy un usuario experto, habituado a mi entorno de trabajo, no me hace falta escuchar todas las opciones en cada paso, ¿eh? O sea, no tengo que escuchar la parrafada de diga listo para confirmar o ayuda para alternativas. No, yo ya estoy acostumbrado a esos diálogos y por lo tanto no tengo por qué esperar ni siquiera el mensaje, y además, en el caso que lo pueda pedir, siempre podré preguntar por datos adicionales, pero una persona habituada a escuchar los códigos de pasillo después de haber confirmado el peso de la carga anterior, no tiene por qué escuchar el mensaje de vaya al pasillo B26 y diga listo. No, con B26 es más que suficiente para entender a esa persona que ya lo que tiene que hacer es moverse al siguiente pasillo y confirmarlo. Ese tipo de diálogos, CETES lo que hace es montar distintos niveles de diálogos en la misma implantación, de forma que el mismo trabajo lo pueda ejecutar una persona de una ETT que entre ese mismo día con diálogos explícitos de ayuda, de soporte, y al contrario, a su lado, utilizando un mismo sistema, los mismos terminales, la misma interfaz, pues un diálogo más experto para esos operarios más habituales. Y el multifuncional, ¿vale? Si estamos hablando de que la voz cubre más funcionalidades que no solo el picking, pues ¿por qué no con la voz propiamente cambiar de tareas, verbalmente pedir o solicitar un cambio de tarea, pausar la que estaba haciendo, ¿vale? Saltar a un proceso de inventario por petición propia del operario quizás, marcar pausas? Se pueden montar de infinidad de aplicaciones en ese sentido. Y antes de entrar en un caso práctico que os queríamos comentar, y está anunciado, que es el de Unipapel, explicar muy brevemente, ahora que realmente ya hay opciones de voz en el mercado, entender cuál, es difícil decir la mejor, pero seguramente será la más adecuada para una implantación en concreto, ¿vale? Y los parámetros suelen ser 4, ¿vale? Estamos hablando de una solución independiente o dependiente del operario. Aquí, como bien se ha comentado anteriormente, estamos hablando de si el terminal reconoce el idioma o reconoce la respuesta, la forma de hablar del operario. Esa división, esa decisión se tiene que tomar. Existen soluciones de mercado que se basan en un tipo de solución, que es la dependiente del operario, y por lo tanto, como el caso de Vocolec, el operario tiene que preentrenar previamente los diálogos, las palabras clave que va a usar en su día a día. Si es, pues en lugar de decir listo, que le prefiere decir ok o guay, pues ningún problema. Eso sí, siempre diga el mismo vocablo, ¿vale? La misma sentencia. Y esa será su respuesta clave para confirmar las operaciones, ¿vale? De la misma forma que si se quiere contestar en catalán, pues siempre se contesta en catalán, no hay ningún problema. Esa solución es dependiente del operario, ¿vale? El operario escucha los mensajes en el idioma preestablecido de la instalación, que puede ser incluso multidioma, ¿vale? Pero sus respuestas deben ser o deben ceñirse a su preentrenamiento. Por el contrario, tenemos soluciones independientes del operario. Ahí la condición es hablar más o menos correctamente el idioma que nos tolera el terminal, ¿vale? Puede también ser multidioma y, por lo tanto, en función del operario puede ser pues, que el terminal escuche en catalán, en francés, en español, ¿vale? Depende ya del motor. Ventajas e inconvenientes de cada uno. Por cuota de mercado y por experiencia, la solución dependiente ha demostrado ser muy tolerante a los ruidos del entorno, porque como que ceñimos la interpretación, la respuesta correcta del operario a la palabra clave preentrenada, podemos ignorar el resto de vocablos, el resto de ruidos, y ahí funciona muy bien en entornos ruidosos, ¿vale? La solución independiente del operario nos podría servir para, por ejemplo, el operario pudiera describir un título de un libro que necesita localizar, y el sistema pues, entiende ese título del libro y le propone qué ubicación tiene que ir. De la otra forma sería imposible, no podemos estar entrenando todos los títulos de libros que estamos manejando en el almacén, ¿vale? Por lo tanto, la solución, y seguramente si nos preguntáis de CETES, en muchos casos podríamos decir la solución puede ser un mixto de los dos, que esta tecnología también os la podemos proporcionar, ¿vale?
Si la solución tiene que ser pura de voz o multimodal, ahí dependerá precisamente de esas limitaciones, es decir, en un proceso de entrada, en un proceso de validación de montaje de piezas, podemos tener una duda en que una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí poder verbalmente pedir una foto del artículo que tenemos que montar, pedir un despiece y poderlo ver en pantalla en ese instante, pues puede ser una combinación perfecta. Si cliente ligero o pesado, en ese sentido nos referimos a dónde está la inteligencia de ese diálogo. Es decir, lo delegamos al servidor y por lo tanto el cliente es ligero, el cliente como un Telnet, como un Internet Explorer, se basa en pedir datos, recibe datos y con la voz hacemos lo mismo, o montamos un sistema pesado de diálogos inteligentes en el propio terminal. Ahí dependerá de la velocidad de la red, de las condiciones de los datos que se deban manejar, si podemos descargar ciertos datos en el terminal y que por lo tanto los diálogos se monten y se decidan en local, que el diálogo sea más fresco, no dependa de puntas o colapsos en la red y por lo tanto el operario, incluso si está montado localmente, el diálogo por lo tanto es un terminal pesado, lo que conseguimos es que esa interacción de diálogos puedan interrumpirse, ¿vale? Pueda pues yo preguntar por una descripción y cuando ya he empezado ya me he aclarado y le corto, ¿vale? No tengo por qué esperar toda la parrafada que me está diciendo el sistema. Incluso si siendo una solución pesada y por lo tanto todos los diálogos están en el propio terminal, lo que podemos conseguir es contestar a varias preguntas antes de que incluso me sean leídas. Yo ya sé, por entorno habitual de trabajo, que después del peso me va a preguntar el contenedor de destino. Yo puedo dar eso como doble respuesta y no pierdo el tiempo esperando la siguiente pregunta. ¿Vale? Todas esas funcionalidades son posibles cuando el diálogo está montado en el propio terminal. Y finalmente, el último punto, que aquí sí que me voy a posicionar, que es si el text-to-speech, es decir, ese sintetizador de voz que habla los textos hacia nosotros y el propio reconocimiento de la voz, si puede ser, actualmente hay soluciones en que puede ser montado localmente en el terminal o también puede ser remoto. Aquí la opción es muy clara y estoy seguro que todo el mundo estaría de acuerdo. La opción profesional y seria es la que está en local, ¿vale? Si nosotros delegamos ese text-to-speech, esa interpretación de mi respuesta en un entorno centralizado, en un servidor, estamos delegando la interpretación de mi respuesta al tráfico en la red, a posterior reinterpretación y finalmente la respuesta viaja de nuevo. Eso es muy sencillo de entender. Si el sistema me pide, diga su código, ¿vale? Yo recibo este mensaje, digo mi código, me encasquillo, me equivoco, ¿vale? Esa grabación de la voz viaja por la red, se interpreta posteriormente, ¿vale? Es un sistema half duplex, es decir, no podemos trabajar simultáneamente. Tenemos que mandar la respuesta, esa se interpreta y en función de esa respuesta volveré a recibir un mensaje grabado del servidor que me dice, pues, erróneo, repita, o simplemente otra vez la pregunta. Por lo tanto, ahí nunca podríamos pisar la pregunta, nunca podríamos adelantar una respuesta y siempre estaríamos dependiendo de la velocidad y el rendimiento de la red. Y eso serían, en principio, las opciones que hay en el mercado, ¿vale? Pasamos a la segunda parte de la presentación, que es el caso práctico de Unipapel. Unipapel es bien conocido, es el líder del sector en fabricación y transformación de papel y cartón, desde los sobres a material escolar, incluso folios, ¿vale? Con 800 millones de euros de facturación, el 40% de su producción es para la exportación, a un total de 22 países, con una dimensión significativa en clientes y empleados. Las necesidades, por lo tanto, de esa empresa, cuando realmente venía de una preparación de pedidos en papel, era superar o permitir a la empresa seguir creciendo y superar y no poner barreras tecnológicas a esa preparación diaria de más de 3.000 pedidos con sus 22.000 líneas de pedido. El objetivo, por lo tanto, era eliminar el papel en todo su tipo de preparaciones. Debido a la variedad de productos que maneja, estamos hablando de que hay pedidos a caja, es decir, la caja se me presenta por unos carruseles a mi zona y yo pico en distintas estanterías a la caja. O bien ir a buscar directamente el producto encajado, o incluso manejo de voluminosos, ¿vale? Uno de los objetivos también era, evidentemente, aumentar productividad y reducir errores. Para esa automatización el cliente estudió varias tecnologías y al final se optó por una solución de picking por voz, pero montado en un terminal con pantalla y con lector láser. El objetivo era aprovechar la voz, pero no perder una validación, una lectura ágil de códigos de chequeo, de códigos de barras,
que permitiera validar muy rápidamente qué producto estaban manipulando en lugar de esperar a que el operario leyera ese código de barras, que también sería posible, obviamente, pero ya si en ese caso había una lectura masiva de códigos de barras, pues se opta por una solución mixta. Bueno, en el caso de que esto lo debería decir el cliente, pero el caso que optó por CEDES fue pues, por su dilatada experiencia a nivel europeo, por su larga experiencia en proyectos muy distintos, etc. Y uno de los puntos que destacó precisamente fue esa adaptabilidad. No era aquí tenemos la solución de voz y así funciona, sino que estudiamos sus procesos y adaptamos la voz a sus necesidades. A los 9 meses de la instalación, el cliente analizó por medidas propias un aumento de productividad del 12%, ¿vale? Y lo que más destacaba es esa reducción del error del 23%, ¿vale? Generando unas cifras económicas de que el proyecto al completo se amortizaba en poco más de un año. Lo que encontró y ha destacado el cliente públicamente es unos beneficios extras no inicialmente buscados o prioritarios, que eran, pues gracias a la voz, en lugar del papel, obviamente, pues las líneas de picking son confirmadas en tiempo real. Eso les permitía reaccionar ante una rotura, ante una incidencia del pedido de forma instantánea. Y después, especialmente el control de la productividad. Antes podían analizar el control de la planta, del turno, hoy se han preparado tantos pedidos, se ha requerido tanto tiempo y tantas personas. Gracias a la voz, gracias a esa conectividad en tiempo real, el sistema permite ser gestionado y con eso nos referimos que yo puedo saber qué pedido ha preparado a esa persona, ese error, por lo tanto, quién lo ha ejecutado y tomar las medidas correctivas en positivo, ¿vale? De enseñar, de reentrenar, de buscar esa solución pues, de forma focalizada, no tener que dar la charla genéricamente, que seguís dando errores, etcétera, etcétera. Y poca cosa más. Agradeceros la presentación.